¿Por qué me duele la tripa? Bueno, justo en estos momentos no me duele, pero a mí me suele doler bastante la tripa durante los días y sobre todo en estos años de vida que tengo, porque la tripa para mí siempre ha sido un gran problema. Y vamos a hablar de ello, no de mi dolor, pero sí de este libro que ha venido a solucionarnos y a explicarnos muchas cosas. ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintas, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarte. Buenas tardes. Y este libro que ha caído en mis manos, tendría que estar Carlos aquí en vez de yo, me lo quedo yo, me lo quedo yo porque he empezado a leérmelo y ya te digo yo que está resolviendo muchas de las dudas que se me pasan por la cabeza cuando tenemos dolor de barriga. ¿Por qué nos duele la barriga? ¿Por qué nos duele la tripa, Ángela? Bueno, puede haber múltiples causas, pero lo que no es normal es que nuestra alimentación gire en torno, o sea, que nuestra vida gire en torno a nuestras digestiones. Es decir, no es normal que yo sienta diarrea, gases, estreñimiento y que diga, bueno, pues ya está, es lo que hay, no hay otra solución. No, lo primero que tenemos que intentar es buscar cuál es el origen de ese malestar e intentar solucionarlo. ¿Por qué se producen? Has hablado de, pues eso, problemas de acidez, de ir al baño, de no ir al baño, se nos hincha la digestión. ¿Qué pasa, que comemos mal? Fíjate, una de las causas puede ser que comemos mal. Nosotros dentro de nuestro aparato digestivo tenemos bichitos, que es lo que antes se conocía como flora intestinal, pero ahora lo llamamos microbiota. ¿Por qué? Porque dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son bacterias. Esas bacterias pueden desequilibrarse y pueden producir todos estos síntomas, y una de las causas principales, por ejemplo, puede ser el estrés, el consumo de determinados fármacos, como son los corticoides, los antiinflamatorios, el consumo de alimentos ultraprocesados y el sobrepeso. Entonces, fíjate, casi tenemos muchas papeletas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos comiendo peor, sufrimos más estrés, tenemos sobrepeso, entonces es normal que estén apareciendo todo este tipo de dolencias cada vez con mayor frecuencia. Claro, de todas las cosas que acabas de enumerar, yo creo que sí que las tenemos todas, o casi todas. Entonces, eso hace que tengamos problemas, ¿no? ¿Es cierta la frase esta de somos lo que comemos? Pues un poco sí, fíjate, porque cuando tú tienes, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando tú tienes un coche, vas a la gasolinera y le echas exactamente el carburante que te ha marcado el fabricante. No piensas en otra cosa. Sin embargo, muchas veces comemos alimentos que no son del todo saludables. Es decir, nosotros al final del día vamos a ingerir una serie de calorías y tenemos que intentar que esas calorías estén llenas de nutrientes, que no sean kilocalorías vacías, que no tengan azúcares ocultos, que no tengan grasas, porque todo eso puede alterar, por ejemplo, nuestra microbiota o hacer que tengamos una digestión muy pesada. Acabas de decir azúcares. Hay, bueno, yo no sé si hay corrientes, hay normas que, por ejemplo, no tomar azúcares, tomar otro tipo de sustancias, proteínas, hacer dietas, ayuno intermitente, todas estas cosas, ¿cómo se llevan? ¿Es positivo, es negativo? ¿Hay que dejar de tomar azúcar? ¿Un poquito se puede? ¿Hacemos pues ayuno? ¿No ayunamos? Fíjate, la importancia de leer etiquetas, ¿no? Lo que tú me decías un poco. Si nosotros vamos al mercado, que tenemos la suerte de que vivimos en un país en el que a la vuelta de cada esquina hay un mercado, hay un sitio donde poder comprar producto fresco, ahí no tenemos que leer etiquetas. Es decir, la carne, el pescado, los huevos, la fruta, la verdura, seguro que no van a tener azúcares ocultos, seguro que no voy a tener ese problema. El tema del ayuno intermitente, que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda, yo siempre digo, yo no podría hacer ayuno intermitente porque realmente mi mayor jornada laboral se realiza por la mañana. Entonces, es verdad que cuando nosotros hacemos ayuno intermitente abrimos una ventana en la que dejamos descansar en nuestro páncreas, pero yo cada vez me estoy encontrando más gente que está interpretando mal ese ayuno intermitente, porque si yo solamente como una vez al día, puedo comer lo que quiera. Y no es así, es decir, que yo ingiera una vez al día, que yo esté abriendo esa ventana para que mi páncreas descanse, no quiere decir que pueda comer cualquier alimento, sino que tengo que seguir ingiriendo alimentos que me nutran. Has hablado del páncreas. Nosotros tenemos órganos que nos sirven para que el cuerpo se depure, pues se limpie. Entonces, todas estas dietas de vamos a tomar algo para que depure el cuerpo, ¿hacen o no hacen falta? No tiene ningún sentido. Es decir, nosotros ya tenemos órganos que nos ayudan a hacer ese proceso de detoxificación, que es el que tú decías. Tenemos el hígado, tenemos nuestros riñones y no hace falta. Es decir, no es necesario que después de un periodo de verano o de Navidades nosotros hagamos un periodo de detoxificación. No tiene mucho sentido. Y luego al final también mandarle un mensaje a la gente que lo importante no es lo que hago un día. Es decir, yo un día puedo cometer un exceso. Lo importante es lo que yo hago los 365 días del año. Es decir, tengo que cuidar mi alimentación a diario para que luego se reflejen esas analíticas, yo tenga un peso saludable y al final me encuentre a gusto, me encuentre sano.
Has hablado del peso, nos gusta hacer dietas choque. En una semana vamos a intentar perder los máximos kilos posible. Esto tampoco es bueno porque cuando acabe esa semana volveremos a lo mismo. Claro, y sobre todo que he perdido. Es decir, no es lo mismo perder grasa que perder masa muscular o agua. Yo eso se lo explico a mis pacientes diciéndole, podemos hacer una dieta que sea un qué has hecho o un qué te ha pasado, ¿no? Cuando yo hago una dieta y he bajado mucho peso y realmente, bueno, se me queda muy mala cara y tal, eso es un qué te ha pasado, porque ahí posiblemente has perdido mucha masa muscular y has perdido agua. Y lo que nos interesa es que nuestra grasa esté dentro de los valores adecuados. No simplemente perder peso por perder peso, sino conseguir ese peso saludable y sobre todo que mis pruebas, que mis analíticas estén correctas. En este libro que tengo aquí en las manos, ¿Por qué duele la tripa?, que se lo aconsejo a la gente porque va a aprender muchísimo, lo has dividido en varias partes. En una de ellas, en la primera, hablas de diferentes patologías, diferentes, no sé si decir enfermedades o problemas, como es el colon irritable, la hernia de hiato, hablas de los probióticos, y en la segunda parte, o en la última, hablas de recetas, ¿no?, para cada problema, más o menos. Sí, fíjate, la idea de la receta surgió porque cuando tú le planteas a alguien que tiene que hacer un cambio en su alimentación, porque tenemos que eliminar algunos alimentos, por su caso en concreto, la primera imagen que les viene a la cabeza es, bueno, yo voy a comer solamente filete de pollo a la plancha y poco más. Entonces, era un poco para que vieran que comiendo bien, que alimentándose, no tienen por qué solamente tomar ese filete de pollo a la plancha, sino que podemos ofrecer platos que sean ricos, con ingredientes sencillos y con tiempos de elaboración cortos, que no solamente te apetezcan a ti, sino que al que tengas al lado también le apetezca comer ese plato, porque al fin y al cabo esto tiene que ser llevadero. Claro, hablas aquí, mira, dietas para el estreñimiento, para la candidiasis, para la disbiosis, dietas para solucionar cada uno de los problemas. Claro, la idea, fíjate, cuando nosotros ya hemos identificado el problema, hay muchas de estas patologías o muchas de estas dolencias que simplemente con un cambio de alimentación van a mejorar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vigilar qué como y cómo lo como. Y luego ya, también es verdad que en algunos casos tendremos que entrar en un proceso de reparación en el que ya tendremos que utilizar pues desde cepas probióticas específicas u otras cosas. Pero lo más importante es qué como y cómo lo como. Has hablado de los probióticos. ¿Es bueno tomarlos en su justa medida? A ver, si mi microbiota se encuentra en equilibrio, existen alimentos que se llaman alimentos funcionales, como son el yogur, el kéfir o el té kombucha, que se ha puesto ahora muy de moda, que todos estos alimentos tienen cepas probióticas. Entonces me van a ayudar a mantener mi microbiota si mi microbiota está estable. El problema es cuando esa microbiota sufre un desequilibrio, o bien por la toma de un fármaco, o bueno, por mil razones. En ese caso ya tendré que recurrir a cepas concretas y en dosis concretas. Ángela, ¿es más fácil recurrir a las pastillas, a los medicamentos, que a cuidar la salud? Por ejemplo, una cosa muy simple es la hernia de hiato. Enseguida nos dan una pastillita, tómatela todas las mañanas y así hasta el resto de tu vida. Y dependemos de ellas. Bueno, a ver, hay veces que esos fármacos, tú me estás hablando de los recaptadores de la bomba de protones, como son por ejemplo el omeprazol, son fármacos que nos vienen muy bien. ¿Por qué? Porque nos facilitan que ese alimento que está impregnado en ácido, cuando sale de este estómago y sube por el esófago, que no está preparado para tener este alimento ácido, no me produzca sensación de quemazón, de dolor. El problema es cuando yo utilizo este tipo de medicamentos como medio para comer mal, es decir, bueno, como fatal y yo me tomo uno de estos medicamentos. No, pues esos medicamentos no están indicados para eso, es decir, yo lo que tengo que hacer es ver lo que como y comer de manera correcta y no utilizar este tipo de medicamentos, pero es cierto que qué bien que los tenemos cuando hay que tomarlos en determinadas causas. En el caso de una hernia de hiato, lo primero que tengo que vigilar es qué como y cómo lo como. Y muchas veces puedo eliminar ese medicamento simplemente haciendo una buena alimentación. Es lo importante, cuidar la alimentación. Utilizamos también más medicamentos como laxantes cuando no podemos ir al baño, cuando también podríamos con la alimentación corregirlo. Claro, en el caso del estreñimiento eso no es la solución, nunca es la solución tomar un laxante. Lo primero que yo tengo que ver es si estoy comiendo de manera correcta. Si yo no estoy ingiriendo la suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñido. Si estoy bebiendo suficiente cantidad de agua, si me estoy moviendo, si estoy haciendo todo bien, entonces en ese caso sí que tendré que recurrir a cepas probióticas específicas, incluso a formadores de mucílagos, como pueden ser el lino, la chía, para intentar arreglar ese problema. Pero lo que no puede ser es que yo utilice un laxante como método habitual para ir al baño, porque entonces hay algo que está pasando que no está funcionando de manera correcta. ¿Qué te planteaste a la hora de escribir este libro? Porque la gente con la que trabajas hablaba mucho de estos problemas de estómago.
Claro, sí, porque fíjate, la idea era que cada vez me encontraba con más gente que había normalizado vivir con estas malas digestiones, con estos dolores de estómago, con estas molestias. Me inflo como un globo, era como, bueno, incluso también muchas veces nos encontramos con pacientes que le han hecho una gastroscopia o una colonoscopia, pero en realidad no les encuentran nada, pero ellos se siguen sintiendo mal. Bueno, pues eso puede ser una alteración en esa microbiota y contarles que eso tiene solución, o sea, que eso se puede solucionar, pues eso es lo que decíamos antes, ¿no? Con un cambio en la alimentación y con unas cepas probióticas específicas. Ángela Quintas, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y a la gente que está en casa les aseguro que si les cae en manos este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, de la editorial Planeta, pues es que no lo van a soltar, porque abras por donde abras, te resuelve dudas que pasan por la cabeza en tu día a día. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. Este libro, los ramos de flores con los que hemos empezado el programa, son regalos perfectos para el día de San Valentín, que está muy cerca, el lunes. A ver, regalar el libro porque me duele la tripa en San Valentín, pues a lo mejor te lo tiran a la cabeza, pero ya les digo yo que se van a sorprender del contenido, ¿eh? Yo ya me lo he quedado para mí. Gracias y nos vemos pronto.